Buenas tardes, mi grupo está compuesto por Manuela Casas, Juan Gatlán, Joan Gómez y el mío, Laura Pulver. Nuestra investigación se basa en el presupuesto destinado a emprendimientos universitarios. Los contenidos que vamos a ver en esta presentación son los siguientes. Actualmente Colombia es uno de los mejores países para emprender. Según el Foro Económico Mundial, para el año 2021 se estimó un total de 5.780.623 micronegocios, según el DANE. Sin embargo, muchas de estas empresas no llegan a constituirse, cerrando sus puertas sin éxito. Según un estudio realizado por Confecámaras, la supervivencia de nuevos emprendimientos es del 29,7% y estos llegan a fracasar antes de los primeros 5 años. Podemos encontrar múltiples razones de esto, como lo pueden ser la falta de apoyo por parte del gobierno, la falta de educación, la falta de formalización, el difícil acceso a la financiación y la escasez de ingresos. Actualmente los emprendimientos universitarios se han caracterizado por ser una actividad de alto riesgo, debido al elevado número de factores que influyen en su desarrollo, ya sean sociales, económicos o tecnológicos. Además de esto, se suma la inexperiencia de los emprendedores universitarios en la utilización de métodos, técnicas y herramientas que les permitan alcanzar el éxito. Es por esto que como estudiantes de Administración de Mercado y Logística Internacionales queremos realizar una investigación de mercados de manera que podamos analizar y medir la respuesta de los estudiantes a estos productos, al igual que su proceso de elección y compra para así en el largo plazo poder brindarles herramientas a los emprendedores y saciar esa falta de tecnificación y conocimiento para la mejora de sus negocios. La pregunta problema que vamos a abarcar en esta investigación es cómo se había afectado el presupuesto y dinero de un estudiante universitario destinado al consumo de emprendimientos dentro de la universidad, por variables asociadas como el tiempo de decisión de compra, cantidad de veces que está dispuesto a comprar a diferentes emprendimientos en una semana, cantidad de veces que está dispuesto a comprar en un mismo emprendimiento en una semana, satisfacción con el producto, calidad del producto y categoría de producto la cual consume más frecuentemente. De acuerdo a las variables y el instrumento que vamos a aplicar en la investigación, nuestro objetivo es brindarle herramientas a los emprendedores y saciar esa falta de tecnificación y conocimiento para la mejora de sus negocios. Por eso acudimos como técnica de medición a una encuesta, incluyendo 2 preguntas filtro al comienzo de la encuesta, sabiendo si eran estudiantes universitarios y si consumían productos de emprendimientos universitarios. También tomamos como población a todos los estudiantes de la Universidad de La Sabana que consumían productos de emprendimientos y utilizamos la técnica de muestra aleatoria simple sin reemplazo. Sabiendo que esta se adecua mejor a los atributos de nuestra población. Y con esto hallamos una población de 50 personas. Para las variables en la encuesta, tomamos en cuenta una variable de respuesta cuantitativa continua, que es el presupuesto o dinero de un estudiante universitario destinado al consumo de emprendimientos dentro de la universidad. También tuvimos en cuenta variables cuantitativas continuas, como el tiempo de decisión de compra. Como cuantitativa discreta, también la cantidad de veces que está dispuesto a comprar a diferentes emprendimientos en una semana, o la cantidad de veces que está dispuesto a comprar en un mismo emprendimiento en la semana. Variables cualitativas ordinales y nominales. Ahora pasamos con el análisis de variables, teniendo la cantidad de veces que pasan los emprendimientos ofreciendo productos al día. Este tendría una media de 3.66, una mediana de 4 y una moda de 5. Aquí nos encontraron datos atípicos y el rango de frecuencia se sitúa entre 1 y 7 veces al día. En el análisis de la frecuencia absoluta de los emprendimientos se utiliza un histograma para ilustrar los datos. Aquí se puede demostrar que los intervalos de 1 a 2 veces al día y de 4 a 5 veces al día presentan la misma frecuencia, lo que nos puede indicar que son similares en términos de la cantidad de veces que los emprendimientos pasan, seguidos del intervalo de 2 a 4 veces al día. Además, también se resalta que el intervalo de 6 a 7 veces al día tiene la menor frecuencia, lo que sugiere que los emprendimientos evitan pasar con tanta frecuencia en este rango. La siguiente variable en cuestión es la cantidad de veces que está dispuesto a comprar en un mismo emprendimiento en una semana. Aquí se presenta una media de 2.96, una mediana de 3 y una moda igualmente de 3. Se observa que hay un sesgo hacia la izquierda mostrado por el diagrama de caja y se identificaron datos atípicos. Además, los datos tienen un límite inferior de 0 y un límite superior de 10. Ahora debemos hablar de la variable del nivel de satisfacción del cliente respecto a su compra, la cual fue ilustrada en la gráfica que se muestra en la diapositiva y fue medida en una escala de 1 a 5. Se puede decir que la gran mayoría de los estudiantes considera que los productos comprados le brindan un buen nivel de satisfacción, ya que los niveles 4 y 5 fueron los más seleccionados. Sin embargo, un pequeño porcentaje de las personas no han quedado muy satisfechas con su compra, posiblemente debido a la elección del producto o a sus gustos personales. Seguimos con el análisis de la calidad del producto adquirido, el cual también fue medido en una escala de 1 a 5, y se puede decir que la mayoría de las personas encuestadas considera que los productos comprados tienen un buen nivel de calidad. Se observa que una minoría recibe un nivel de calidad bajo, el cual estaría en el nivel 3, mientras que una gran proporción considera que los productos tienen un nivel de calidad satisfactorio, ubicándose en el nivel 4 y 5. Al seleccionar la variable de presupuesto destinado para las compras y construyendo un intervalo de confianza del 95%, encontramos que en promedio los estudiantes de la Universidad de La Sabana gastan entre 21.850 pesos y 37.243 pesos a la semana. Siguiendo con el análisis de la satisfacción de los universitarios con los precios, y tomando en cuenta que se realiza una distribución test-student con un alfa medio de 0.025, se puede establecer que la diferencia entre el presupuesto promedio que gasta un estudiante que está de acuerdo con los precios y un estudiante que no está de acuerdo con los precios está entre 2.689 pesos y 22.541 pesos, con un 95% de confianza, lo que nos permite inferir que los estudiantes que están de acuerdo con los precios tienden a gastar más dinero en la compra de productos de emprendimientos. El próximo apartado es las conclusiones objetivas sobre la población.
Aquí se habla del presupuesto que tiene un estudiante universitario destinado al consumo de emprendimientos al interior de la Universidad de La Sabana, teniendo en cuenta que el presupuesto máximo semanal que tienen las personas relacionadas con la Universidad de La Sabana es de 100.000 pesos. Se desea determinar si el presupuesto utilizado en promedio del consumo de emprendimientos universitarios es superior a 25.592 pesos. Es así que se establecen las hipótesis que están ilustradas en la diapositiva. Ahora, para poder validar este supuesto utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk en el estudio, y también se dictaminaron el HO y el HA que se muestran en las diapositivas. Como el p-valor fue un valor bastante cercano a cero y el alfa es de 0.05, se rechaza HO. Según esta prueba confirmamos que no se presenta un supuesto de normalidad. Ahora, con un t calculado de 7.68 y un p-valor de 2.90 y a la menos 10 se rechaza HO, por lo que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por ende, el presupuesto utilizado en promedio del consumo de emprendimientos universitarios es superior a 25.592 pesos. En cuanto a la propuesta, como los datos no tienen una distribución normal, se puede utilizar una prueba no paramétrica para realizar una prueba de hipótesis de una muestra. Algunas de las pruebas no paramétricas que se pueden utilizar en este caso son la prueba de Wilcoxon, la prueba de Mann-Whitney y la prueba de signos. También se desea determinar si el presupuesto de un estudiante que compra productos comestibles es inferior al presupuesto de un estudiante que compra productos de ocio. También determinando el HA y el HA que se muestran en la diapositiva. Aquí se realiza la validación de la normalidad e independencia de la población utilizando el estudio. Según esta prueba, confirmamos que los datos no cumplen con el supuesto de normalidad, ya que el p-valor, tanto en los datos de comida como en los datos de ocio, es menor a 0.05. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y la variable no sigue en una distribución normal. Aunque la población no cumplía con los supuestos, aún así se realizó el proceso para evaluar las hipótesis. Con esto ya sabíamos que teníamos varianzas desconocidas, sin embargo toca determinar si estas eran iguales o distintas. Es por esto que realizamos una comparación de varianzas con las hipótesis que se muestran en la diapositiva. Al hacer el proceso, vemos que se rechaza HO, lo cual me indica que las varianzas son desconocidas distintas. Ahora, una vez realizada la comparación de las varianzas y ya habiendo hecho los pasos, se puede llegar a que se rechaza la hipótesis nula, lo que indicaba que el presupuesto destinado para los productos de ocio era el mismo al presupuesto destinado para los productos comestibles. Por lo tanto, podemos concluir que el presupuesto de estudiantes destinado a los productos de comida es inferior al presupuesto destinado a los productos de ocio. Para el análisis de predicción mediante regresión lineal simple, se sospecha que el dinero que se gasta un estudiante semanalmente comprando productos de emprendimientos dentro de la Universidad de La Sabana se ve afectado por la frecuencia en que compran emprendimientos sin importar la categoría, por lo que se ajustará un modelo de regresión lineal simple para analizar esta relación. Como el valor, la variable X, definimos la frecuencia con la que compra en emprendimientos semanalmente y la variable Y es el dinero que gasta semanalmente comprando productos de emprendimientos dentro de la universidad. A continuación pudimos observar el modelo de regresión lineal ajustado y los correspondientes valores de la variable del modelo. Como podemos observar, obtuvimos que y es igual a 26.114,25 más 1.363,979x y podemos observar cómo se obtuvo el modelo mediante R y los correspondientes variables que se hallaron en el modelo. Teniendo en cuenta que beta 0 es cuando la frecuencia de compra en un emprendimiento a la semana es igual a 0, el gasto promedio semanal es igual a 26.114. Y beta 1 es que por cada unidad que aumenta la frecuencia de compra en el emprendimiento a la semana, el gasto semanal aumenta 1.364. Con base en la información que tenemos del RStudio, pudimos concluir que el coeficiente de relación lineal es de 0,08623, es decir, que es muy cercano a 0, por lo que la relación lineal entre la frecuencia de compra y el gasto de dinero es débil o inexistente. Al hallar el múltiplo R squared, obtuvimos que es de 0,00774, por lo que podemos concluir que en este caso no se debe utilizar debido a que el porcentaje que representa el modelo es muy bajo. Para hacer el test de normalidad definimos a la hipótesis nula como los errores siguen una distribución normal y la hipótesis alterna que los errores no siguen una distribución normal. Utilizamos el test de Shapiro-Wilk y obtuvimos que el p-valor es mayor al alfa, es decir, el p-valor nos dio 0 y por tanto rechazó la hipótesis nula, es decir, no se satisface el supuesto de normalidad. En el test de linealidad establecimos la hipótesis nula que ρ es igual a 0 y la hipótesis alterna que ρ es diferente a 0. Obteniendo los resultados pudimos obtener que el p-valor es de 0,5515, lo que quiere decir que es mayor al alfa de 0,05, por lo tanto no rechaza la hipótesis nula, es decir, que no se satisface el supuesto de linealidad. En el test de homosteasticidad definimos la hipótesis nula que la varianza de los errores es constante y la hipótesis alterna es que la varianza de los errores no es constante. Teniendo esto, usamos el Bruch-Pagan test y lo que nos arrojó un p-valor de 0,2133, lo que quiere decir que es mayor al alfa y por dicha razón rechazo la hipótesis nula, es decir, que sí se satisface el supuesto de homosteasticidad. El modelo de ANOVA se ve representado en la tabla que se ve en la parte superior con todos los datos que necesitamos para poder construir. Al realizar el intervalo de predicción, lo construimos con el 95% de confianza con una frecuencia semanal de 10 veces. Al realizar el código NR, obtuvimos que el intervalo de predicción se podía concluir que si un estudiante compra 10 veces por semana con el 95% de confianza, el gasto semanal estaría entre 0 y los 82.997 pesos.
Y en el intervalo de respuesta media, para hacer el intervalo de respuesta media utilizamos un 95% de confianza y que los estudiantes compraran con una frecuencia de 10 veces a la semana. Con esta información pudimos observar que el gasto semanal promedio de un estudiante que compra 10 veces a los emprendimientos está entre 0 y 61.262 pesos. Ahora, para la validación de la independencia utilizando la prueba de chi cuadrado, lo primero que decidimos hacer fue formular las respectivas hipótesis. La hipótesis nula dice que la categoría de producto que el estudiante compra con mayor frecuencia es independiente al nivel de satisfacción que percibe sobre los productos, mientras que la hipótesis alterna dice que la categoría de producto que el estudiante compra con mayor frecuencia es dependiente del nivel de satisfacción que percibe sobre los productos. Igualmente, nuestro criterio de decisión fue que el p-valor fuera mayor al alfa de 0.05. Entonces realizamos la tabla de contingencia con las variables ya mencionadas, la de qué producto consume con mayor frecuencia comestible de ocio, la cual es la pregunta 1, y la variable de qué nivel de satisfacción frente a los productos tiene 1, 2, 3, 4 o 5, la cual es la pregunta 11. Principalmente realizamos la prueba de contingencia con las frecuencias observadas y luego las frecuencias esperadas. En estas encontramos lamentablemente que contábamos con frecuencias esperadas menores a 5, por lo tanto la prueba de chi cuadrado no es apta para comprobar la independencia de nuestros datos. En este caso decidimos utilizar la prueba de Fisher, la cual es una prueba de significancia estadística utilizada en los análisis de las pruebas de contingencia, aunque normalmente se utiliza cuando los datos o la muestra son pequeños. Entonces, para realizar esta prueba, primeramente tuvimos que editar nuestra tabla de contingencia para que esta fuera 2×2. En este caso sumamos los valores de los niveles 1, 2 y 3 de satisfacción y los valores 4 y 5 de niveles de satisfacción. Una vez realizamos la prueba de contingencia, aplicamos la prueba de Fisher, la cual nos arrojó un p-valor igual a 1, este siendo mayor a nuestro alfa del 0.05. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que la categoría de producto que el estudiante compra con mayor frecuencia, ya sea ocio o comida, es independiente del nivel de satisfacción que percibe sobre los productos. Para la realización de la regresión lineal múltiple escogimos la variable cuantitativa continua referente al presupuesto que destinan los estudiantes universitarios en la compra de productos de emprendimientos, específicamente productos comestibles. Esta variable se ve reflejada en la pregunta 5 dentro de la encuesta o la pregunta 3 en la base de datos, la cual es ¿cuánto está dispuesto a gastar por un producto comestible como lo son brownies, galletas, dulces o postres, etcétera? Antes de empezar con la realización de esta regresión, tuvimos que realizar correcciones de los datos de manera que RStudio tome las variables cualitativas y cuantitativas correctamente. En este caso, la pregunta 11 y 12. Igualmente, antes de realizar la regresión, calculamos la correlación con las variables cuantitativas únicamente. Como se puede ver en la tabla, evidentemente no hay ningún problema de colinealidad, ya que los valores brindados no son cercanos a 1, en cuanto es la correlación de una variable con otra. Para la selección de las variables secuenciales, iniciamos primero haciendo un modelo backward que nos brindó un modelo ajustado con una AIC de 1797,8 con las siguientes variables. ¿Qué categoría de producto suele consumir con mayor frecuencia? Igualmente, ¿cuánto está dispuesto a gastar por un producto comestible como le son brownies, galletas, dulces, postres? También estaba la variable de cuánto dinero gasta semanalmente comprando productos de emprendimientos dentro de la universidad. ¿Con qué frecuencia la compra usted el mismo producto al mismo emprendimiento durante la semana? Y finalmente, ¿con qué frecuencia usted compra el emprendimiento sin importar la categoría a la semana? Después de esto, igualmente realizamos un modelo forward, el cual nos brindó el mismo resultado que el mencionado anteriormente. Una vez seleccionadas las variables secuenciales, realizamos el ajuste del modelo. Este modelo nos permite hacer la interpretación respectiva de los coeficientes en el estimate. Podemos ver cómo nuestra variable y, el presupuesto dispuesto para la compra de productos comestibles, cambia cuando las variables x cambian una unidad. Aquí podemos ver algunas de esas interpretaciones que sacamos del sumario del modelo. Algunas de estas son: cuando las demás variables asociadas son 0, el presupuesto destinado a la compra de comida es de 6.798 pesos. Igualmente tenemos que cuando el dinero gastado semanalmente comprando productos de emprendimiento dentro de la universidad aumenta 1 peso, el presupuesto destinado a la compra de productos comestibles aumenta 24 pesos, entre otras de las interpretaciones. Igualmente con el sumario del modelo podemos realizar la tabla de ANOVA que nos arroja los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el F calculado. De igual manera, utilizando esta podemos hacer las pruebas de significancia global y las pruebas de significancia individuales. Primero, abordando la prueba de significancia global, tenemos que la hipótesis nula dice que ninguna de las covariables explica al y o a nuestra variable respuesta, mientras que la hipótesis alterna dice que al menos una covariable es diferente a 1. Igualmente, viendo los p-valores arrojados en el sumario del modelo, encontramos que el p-valor es igual a 0. Lo que significa que es menor a nuestro alfa de 0.05 y rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, decimos que al menos una covariable es diferente a 1. Pasando a las pruebas de significancia individuales, esta nos dice la hipótesis nula que la beta es igual a 0, mientras que la hipótesis alterna nos dice que beta es diferente a 0. Igualmente, esto se ve con el p-valor que nos da el sumario. Encontramos que para todas las variables, excepto para la de la pregunta número 4, la hipótesis nula se rechaza, lo que quiere decir que las betas son diferentes a 0. Mientras que para la pregunta número 4, el p-valor es de 0.16,5, lo cual es mayor al alfa de 0.05 y no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, la beta es igual a 0.
En cuanto al análisis del coeficiente de determinación y el error cuadrático medio del modelo, encontramos que el coeficiente de determinación del modelo ajustado tuvo un valor del 0,3286, lo que indica que el modelo logra explicar los datos, o en este caso específico, la proporción de variabilidad del presupuesto destinado a los productos comestibles, explicado por las covariables como el dinero gastado semanalmente en la compra de emprendimiento, las veces al día que los emprendimientos ofrecen sus productos, el presupuesto gastado en productos de ocio y cuántas veces al día se compra un mismo producto de un mismo emprendimiento, un 32,86%. Este porcentaje de explicación es bastante bajo, lo que indica que el modelo no se debería adoptar. Igualmente encontramos que el error cuadrático medio del modelo tuvo un valor de 60.171.049 y nos indica la media de las desviaciones al cuadrado de las predicciones de los verdaderos valores. En cuanto al intervalo de respuesta media, encontramos que un estudiante que prefiera los productos comestibles, pague por estos 10.000 pesos, gaste semanalmente 25.000 pesos en emprendimientos generales y que compre 2 veces a la semana en cualquier emprendimiento sin importar su categoría, en promedio gasta entre 9.795 pesos y 13.935 pesos. Ahora, para realizar el intervalo de predicción utilizamos las mismas variables utilizadas para sacar el intervalo de respuesta media. Esto nos dio que un estudiante gasta entre menos 3.674 pesos y 27.405 pesos. Podemos decir que el valor del límite inferior no tiene mucho sentido ya que es negativo y teniendo en cuenta que estamos hablando de miles de pesos colombianos, pues no aplica. Sin embargo, también podemos asumir que esto se dio debido a la metodología con la que se recogieron los datos y posibles fallas en esta. Igualmente, sería útil aproximar este valor a cero ya que así tendría más sentido. Ahora, pasando a la validación de los supuestos, empezamos por intentar validar la normalidad. Nuestra hipótesis nula es que los datos siguen una distribución normal y nuestra hipótesis alterna es que no la siguen. Igualmente, nuestro criterio de decisión es que nuestro p-valor tiene que ser mayor a nuestro alfa del 0.05%. En este caso, realizamos la prueba de Shapiro-Wilk, la cual nos dio que nuestro p-value era básicamente cero, lo que significa que rechazamos la hipótesis nula y asumimos que nuestros datos no siguen una distribución normal. Igual podemos ver esto en el histograma de los residuales del modelo, en la cual vemos que no se sigue una forma de campana de Gauss. Dado que no nos dio una distribución normal, intentamos corregir esta utilizando las transformaciones con Box-Cox. Viendo la gráfica de este nos muestra un parámetro lambda no exacto, por lo tanto primero debemos de encontrar este para realizar la transformación correspondiente. Igualmente podemos ver el código que utilizamos para encontrar este parámetro. Una vez encontrado, volvemos a realizar el test de normalidad de Shapiro-Wilk, el cual nuevamente nos arroja que no tenemos una normalidad en la distribución de los datos, ya que nuestro p-valor es menor a 0.05. Ya que tenemos esto, otras alternativas que podemos utilizar para transformar los datos para que sea una distribución normal puede ser la transformación de registro, la transformación de raíz cuadrada o la transformación de raíz cúbica. Ahora validamos la homoelasticidad. Nuestra hipótesis nula nos dice que la varianza del error es constante, mientras que nuestra hipótesis alterna nos dice que la varianza del error no es constante. Igualmente, nuestro criterio de decisión es que el p-valor sea mayor al alfa de 0.05. Una vez hacemos la prueba de Bruch-Pagan, esta nos lanza un valor p de 0.4324, lo cual es mayor a nuestro alfa de 0.05 e indica que no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto la varianza del error es constante. Igualmente podemos ver esto en nuestro diagrama de dispersión, donde vemos que los errores básicamente están en un mismo punto de la gráfica. Finalmente realizamos la validación de la independencia. Nuestra hipótesis nula nos dice que la autocorrelación de los errores es cero, lo que indica que sí hay independencia, mientras que la hipótesis alterna nos dice que la autocorrelación de los errores es mayor a cero y no hay independencia. Igualmente, nuestro criterio de decisión es que nuestro p-valor sea mayor a nuestro alfa de 0.05. En este caso utilizamos la prueba de Durbin-Watson, la cual nos arroja un p-valor de 0.8882, la cual es mayor a nuestro alfa de 0.05, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula, lo cual indica que la autocorrelación de los errores es cero y por lo tanto sí hay independencia. En el análisis de nuevo de un factor escogimos dos variables, una variable respuesta cuantitativa y una variable factor cualitativa. En la parte de la Y definimos que es la variable respuesta, que es el dinero gastado semanalmente comprando productos a emprendimientos en la universidad. En la parte de la mayúscula es la variable factor, que es la calidad de los productos, y la minúscula viene siendo el número de categorías, que viene siendo 5. Teniendo claro esto, definimos como la hipótesis nula la calidad de los productos no tiene un efecto significativo sobre el dinero gastado semanalmente comprando productos de emprendimientos de la universidad, y como la hipótesis alterna la calidad de los productos sí tiene un efecto significativo sobre el dinero gastado semanalmente comprando productos de emprendimientos en la universidad. Al realizar el análisis de resultados obtenidos de la muestra, realizamos un boxplot y, como se ve en el código, obtuvimos dichos resultados. Dicho de esta manera, pudimos observar que una persona con un nivel de calidad del producto 2, lo que quiere decir que es malo. Y también pudimos observar que hay 34 personas con un nivel de calidad del producto 5, lo cual indica que la calidad es muy buena. La cantidad de dinero que se gasta en los encuestados son 5.000 pesos si la calidad del producto es 2, y también gastan 1.180.000 pesos si la calidad del producto es 5. Por otra parte, la media de dinero gastado dependiendo de la calidad es 5.000 si la calidad es 2 y 34.705 pesos si la calidad es 5. Realizamos la tabla de ANOVA y obtuvimos un p-valor de 0,0102 y con un alfa de 0,05 podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la calidad de los productos sí tienen un efecto significativo sobre el dinero gastado semanalmente comprando emprendimientos de la universidad.
Como el alfa es mayor que el p-valor, debemos hacer comparaciones múltiples con la prueba de Tukey. Con los resultados obtuvimos, pudimos comparar la medida de la calidad 3 con la calidad 2 y se puede observar que no existe una diferencia significativa en ese intervalo. Cuando comparamos la medida de la calidad 4 con la 2, podemos observar que tampoco existe una diferencia significativa. Lo mismo sucedía al comparar las medidas del intervalo 5-2 y en el intervalo de 4 y 3. Sin embargo, en el intervalo de 5 y 3 podemos observar que sí existe una diferencia significativa al comparar las medidas y el intervalo. Para realizar el test de normalidad definimos la hipótesis nula como los errores siguen una distribución normal y la hipótesis alterna que los errores no siguen una distribución normal. Utilizamos el Shapiro-Wilk test y nos arrojó un p-valor de 0 y teniendo un alfa de 0,05 definimos que rechazamos la hipótesis nula, lo que quiere decir que los errores no siguen una distribución normal. Al realizar el test de homocedasticidad definimos la hipótesis nula como las varianzas poblacionales son iguales y la hipótesis alterna es que al menos un par de varianzas difieren significativamente. Utilizamos el Levene test y se pudo evidenciar que tenemos un p-valor de 0,0085 y un alfa de 0,05, lo que quiere decir que rechazamos la hipótesis nula, por consiguiente al menos un par de varianzas difieren significativamente. Al realizar el test de independencia, definimos la hipótesis nula como la autocorrelación de residuales es igual a 0 y la hipótesis alterna que la autocorrelación de residuales es mayor a 0. Utilizamos el Durbin-Watson test y obtuvimos resultados de un p-valor de 0,03914 y un alfa de 0,05, lo que quiere decir que rechazamos la hipótesis nula, es decir, la autocorrelación de residuales es mayor a 0. Y por último, realizamos el test de Wilcoxon debido a que no había ni normalidad ni homocedasticidad y entonces propusimos realizar el test de Wilcoxon, el cual evalúa si hay una diferencia significativa entre los valores de dos variables relacionadas en una misma muestra o en dos muestras emparejadas.